Bueno, antes de comenzar, hermanos, los saludo nuevamente para ustedes. Es para mí, hermanos, un privilegio enorme poder estar aquí con ustedes, hermanos, y poder hablarles ni más ni menos que de Dios. Se dice fácil, hermanos, pero quiero que trate de reflexionar un poco la implicación o lo importante es hablar de Dios. Y quiero hacer una aclaración, hermanos, una advertencia antes de comenzar. Quiero pedirle, hermanos, que no se fije en mí, porque si se fija en mí no voy a tener nada que enseñarles, porque yo no tengo nada que enseñar. Es decir, no puede usted aprender nada de mí. Pero quiero pedirle, hermanos, que veamos la Biblia, que veamos a Dios. Y ahí sí va a tener un montón de cosas, muchas cosas de las cuales aprender. Entonces quiero pedirle, hermanos, con esa advertencia, no que se fije en mí, porque si se fija en mí, pues no va a aprender nada, porque no tengo nada que enseñar. Pero si volteamos a ver, hermanos, la Escritura, yo creo que vamos a salir edificados en esta tarde. Y quiero, hermanos, hacer una reflexión, hermanos, en este sentido. Buscando conocer a Dios es el título que ponía. No le haga mucho caso al título, hermanos. Vamos a centrarnos un poco en unas imágenes que quiero compartir. Esta imagen me gusta mucho, hermanos, porque es, digamos, una persona que se está asomando, ¿verdad? Está subiendo una escalera en un muro, ¿verdad? Que se entiende que es como nuestra sociedad o nuestra realidad del mundo que vivimos día con día, pero se asoma más allá de ese muro, ¿verdad? Para ver las estrellas. Curiosamente, lo más natural que existe o lo más natural que podemos ver es las estrellas, ¿verdad? Por definición de naturaleza. Pero estamos tan acostumbrados a ver las paredes, los muros de los edificios, etcétera, que no es natural. En fin, lo que quiero hacer con estas imágenes que vamos a ver, hermanos, es tratar de hacer este ejercicio que hace este personaje y asomarnos más allá de los muros y ver qué nos encontramos, hermanos. Tengo algunas imágenes que me parecieron interesantes aquí, hermanos. ¿Conoce usted este planeta? Júpiter. Hay un dato interesante, hermanos. Dice, la mancha roja de Júpiter, esta manchita que está aquí, es una tormenta que abarca una anchura de 40,000 kilómetros y se ha estado gestando durante los últimos 200 años. Para imaginar, hermanos, las dimensiones de esta mancha, de este planeta de Júpiter, dice, debemos saber que la Tierra cabe 3 veces dentro de esta tormenta. Es decir, si pensamos que la Tierra era más grande que Júpiter, pues no, la Tierra está aquí, hermanos. Este es el planeta Tierra. ¿Quiere imaginarse dónde está usted o yo? No nos alcanzamos a ver, ¿verdad? La pequeñez, hermanos, de la Tierra en comparación a este planeta Júpiter. Y si vemos más lejos, hermanos, a las estrellas, hay un dato interesante. Es una cuenta aproximada, hermanos. Si usted quiere llevar una cuenta propia, pues le invito a que la haga, ¿verdad? A ver cómo la hacemos. Aproximadamente, hermanos, se hace una cuenta de 300,000 trillones de estrellas en el universo, hermanos. 300,000 trillones. Yo no me imaginaba el número, hermanos, y tuve que copiar y pegar. Vean la cantidad de ceros, hermanos. Qué tan amplio y vasto es el universo, hermanos. ¿Y sabe qué distancia hay entre una estrella y otra? Hay años luz de distancia. Esa distancia se clasifica por años a la velocidad de la luz que tarda en llegar de una estrella a otra. Entre una estrella a otra hay años luz y hay aproximadamente 300,000 trillones de estrellas en el universo, hermanos. ¿Qué tan grande es? Y hay un telescopio, hermanos, que es muy popular, llamado Hubble. Lo enviaron al espacio y en el espacio, ¿verdad? Empezó a tomar fotos del espacio y quiero compartir estas fotos con ustedes, hermanos, las encuentran en internet. Quiero aclarar, hermanos, son fotos lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, no son ilustraciones, no son efectos especiales, son fotografías del espacio. 300,000 trillones de estrellas. ¿Qué paisajista podría pintar algo así? Y si cree que todo es blanco o negro, hermanos. Qué tan grande, hermanos, enorme es el universo. No solamente estrellas, sino cúmulos de estrellas. Me llama la atención, hermanos, porque son fotografías, es decir, no son
ilustraciones, no son imaginación o computadora, son fotografías, hermanos. Esto es lo que se ve en el cielo, ¿verdad? En el universo. Vean esto, hermanos. Me llama la atención los nombres que han dado en algunas de estas fotos. Esta foto, hermanos, es conocida por los científicos como los pilares de la creación. Qué curioso, ¿verdad? Sean los científicos que pongan el nombre de creación a algo que está allá arriba, pero eso es, hermanos. Vean la majestuosidad, hermanos, del diseñador o quien está detrás de esto. Esta otra, hermanos, le han puesto los científicos como el ojo de Dios. Les recuerdo, son fotos. Y me llama la atención esta última, hermanos. No sé si la tiene. Esta es conocida, hermanos, como la mano de Dios. A años luz, hermanos, del planeta Tierra. Las maravillas del Creador. A mí me sorprende mucho, hermanos, y me llena mucho poder ver esas fotografías. Hay, no sé si miles, hermanos, en internet, puede usted buscarlas como Hubble, H-U-W-L-E. Pero dice el salmista, hermanos, los cielos cuentan la gloria, ¿verdad?, de Dios. ¿Cuántas cosas no nos cuentan, hermanos? Si podemos imaginar, quiero hacer ese ejercicio, hermanos, de la primera imagen y tratar de salirnos un poco de nuestro mundo, ¿verdad?, y asomarnos a lo que hay más allá. Eso es lo que hay más allá, hermanos. Y vamos a ver una cita, hermanos. Génesis 1, si la tienen en su Biblia, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Si ya lo tiene ahí, hermanos, es una cita que sabemos de memoria, ¿verdad? Pero quiero rascarle en un sentido, hermanos, que quizás no hemos visto así. Génesis 1 dice: en el principio. Las historias, hermanos, que contamos a nuestros hijos, a los niños, decimos o empiezan con había una vez, o cierta vez, cierta ocasión. Pero el escritor, hermanos, de Génesis no dice cierta vez o en alguna vez, sino que narra el principio, hermanos, de todas las cosas. Y quiero que tenga esto en mente, hermanos, esta palabra principio. Me encontré esta definición, hermanos, en internet. Esta página curiosamente dice del origen del universo. Creo que está muy chica, hermanos, a ver si la alcanzo a leer. Dice: en la cosmología moderna, el origen del universo es el instante en que apareció toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran explosión. Dicen la postulación denominada teoría del Big Bang es abiertamente aceptada por la ciencia en nuestros días y conlleva una cosa, hermanos, esa famosa teoría del Big Bang, en resumen, es esto, hermanos. Podría haberse originado hace unos 13.700 millones de años, pero en un instante definido. La fabulosa, hermanos, teoría del Big Bang lo que se resume es que en un instante definido, comienza todo, hermanos. Y Génesis 1 dice: en ese instante definido, Dios crea los cielos y la tierra. Es curioso, hermanos, que se ocupe la palabra cielos en plural y no cielo, porque yo cuando era niño, hermanos, me imaginaba este texto y me imaginaba que Dios había hecho las nubes y la tierra. Pero yendo un poco con estas imágenes, hermanos, vemos los cielos, acabamos de ver fotos de los cielos y la tierra, el planeta Tierra. A mí me parece fabuloso, hermanos, este texto por todo lo que conlleva. En el principio, lo que la teoría del Big Bang resume es que en un principio o en un momento específico, ¡pum!, se crea todo el universo. Y Génesis 1:1 dice: ese principio, alguien lo creó y ese principio es Dios. En resumen, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿No se me han dormido? Ok. Pregunta, hermanos: ¿qué había antes del principio? Ya se sabían los chicos. Hace 8 días lo comentaba, creo, hermanos, en mi dirección, pero quisiera que usted
pensara, hermanos, reflexionáramos un poco esta pregunta y lo que implica esta pregunta, hermanos. En el principio, dice la teoría del Big Bang, hay un principio del cual explota y se genera el universo. ¿Qué había antes de ese principio? Le preguntaríamos a los científicos, a ver, si el Big Bang es el origen de todas las cosas que había antes. Ahí es donde todos se ponen a temblar porque ¿qué había antes de esa particularidad? ¿Quién creó, hermanos, los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién estaba en el principio? Dios. ¿Quién estaba antes del principio? Dios. Diríamos a lo mejor antes del principio, hermanos, no había nada. La sorpresa es que sí había algo. Había Dios. Y si imaginamos, hermanos, esto me costaba un poco de trabajo ejemplificarlo. Si imaginamos la palabra eternidad, quizás la imagen, hermanos, o la figura que nos ayude a entender esto es una flecha que va en ambos sentidos, es decir, al pasado, al infinito, y en el futuro al infinito. Eso lo podríamos más o menos entender como eternidad. Y dice Génesis 1, en el principio, y pone una raya, ¿verdad? En esta eternidad hay un momento que es el principio, y sabemos que hay un momento que es el fin de los tiempos. En el principio creó Dios. ¿Quién estaba aquí, hermanos? Dios. ¿Quién estaba antes, durante toda la eternidad, hermanos? Dios. Completamente solo. Quiero llevarlos a reflexionar un poco, hermanos, sobre esto. Quiere decir que antes de Génesis 1 estaba Dios completamente solo. No había creación, hermanos, no había universo, no había nada. Hubo un tiempo, si podemos ocupar esa palabra tiempo, hermanos, porque no había tiempo. Si no hay universo, pues no hay tiempo. Donde solamente existía Dios y nada más. En esa eternidad, antes de Génesis 1, hermanos, solamente existía Dios. No sé si usted lo había visto así, yo no lo había visto así y me sorprendió, hermanos, cuando reflexionaba un poco sobre esto. Nosotros pensamos que el origen es Génesis 1 y a partir de ahí se crea todo, pero antes del origen, hermanos, hay una eternidad. Y en esa eternidad, hermanos, está Dios, solamente Dios. Y nada más. No había cielo, hermanos, donde su gloria se manifestaba, donde es manifestada particularmente ahora. No había tierra que ocupara su atención. No había ángeles que cantaran sus alabanzas. No había ni siquiera universo, hermanos, que se sostuviera por la palabra de su poder. Antes de Génesis 1 solamente había Dios. ¿Se imagina, hermanos? Solamente Dios. Quiero poner un paréntesis, hermanos. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Le acabamos de cantar, hermanos, hace un momento. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño, hermanos. Si usted no se siente pequeño ahora, es porque ese canto entonces no fue efectivo, ¿verdad? Quiero llevarlos, hermanos, a sentirnos pequeños ante la grandeza de Dios. Antes de Génesis 1, hermanos, era solamente Dios. No había nada ni nadie sino Dios. Y esto, hermanos, no durante un día, un año, una época, un trimestre, sino desde el siglo, es decir, durante una eternidad pasada, hermanos, era solamente Dios. Perdón que sea reiterativo, hermanos, pero me emociona y me entusiasma eso, hermanos, y no sé de qué forma transmitírselos. Solamente había Dios, hermanos, no había universo, no había creación, no había elementos químicos, no había nada, solamente era Dios. Completo, suficiente, satisfecho en sí mismo y no necesitando absolutamente nada, porque Él es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan grande es Dios, hermanos? Si el universo, hermanos, o ángeles, o seres humanos hubieran sido necesarios para Dios, ¿desde cuándo no los hubiera creado, hermanos? Hubieran existido siempre. Pero es interesante, hermanos, reflexionar un poco sobre el tiempo antes de la creación, porque vemos a un Dios o a Dios suficiente, completo, sin necesidad de nada. Dios, hermanos, no necesita el universo para ser Dios. Dios no necesita la humanidad, Dios no necesita la creación.
Dios no necesitaba absolutamente de nada antes de Génesis 1, hermanos, para ser Dios. Él ya era Dios y sigue siendo Dios, y ha sido Dios desde antes, ahora y por los siglos de los siglos. Él es Dios, hermanos. Ahora bien, dice, nada, hermanos, añadieron esencialmente a Dios al ser creados. Cuando Dios crea todas las cosas en Génesis 1, hermanos, no lo hacen ser mejor o más Dios. No cambia absolutamente nada en su naturaleza. Sigue esa naturaleza divina de Dios. Dice Malaquías, hermanos, 3:6, y vamos a ir a las citas. Porque yo, Jehová, ¿qué dice, hermanos? No cambio. No cambió, hermanos, al crear las cosas. No cambió, hermanos, en esta realidad que está en el mundo. No cambiará después. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es Dios, siempre, hermanos. Y Él no cambia. Es interesante verlo así, hermanos, porque a veces nosotros como ser humano nos ponemos en papel de que, ay, Dios me necesita. ¿Será cierto, hermanos? Dios me quiere aquí, me necesita aquí. ¿Será cierto, hermanos? Dios necesita a su iglesia para predicar el evangelio. ¿Será cierto, hermanos? ¿Dios necesita algo? La respuesta, hermanos, de la Escritura es que Dios no necesita absolutamente nada, porque Él es Dios. Vean las dimensiones, hermanos, de lo que estamos hablando, porque estamos comenzando un culto y un servicio ¿para quién? Para ese mismo Dios, hermanos, de Génesis 1. Y nuestras oraciones son para ese mismo Dios. Y nuestra alabanza, hermanos, es para ese mismo Dios. Pregunta, hermanos, ¿sabe la iglesia de Dios quién es Dios? Porque yo, Jehová, dice, no mudo. Dios, hermanos, no estaba bajo coacción, obligación ni necesidad alguna de crear. Nadie le obligó, hermanos, a Dios en Génesis 1 a crear las cosas. Es decir, Dios no tenía un letrero o ahí una obligación que le dijera, ay, ahora tengo que crear las cosas, ahí van. Nadie obligó a Dios, hermanos. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte. ¿Por qué lo quiso hacer, hermanos? Por eso está Génesis 1, la creación, el universo y todo el tiempo hasta nuestra fecha. No determinado por nada, sino por su propia buena voluntad. Y vamos a dejar, hermanos, que la Escritura sea la que nos diga esto, ¿verdad? Efesios 1:11, hermanos, si quiere buscarlo en su Escritura. Efesios 1:11, si no la tenemos aquí en pantalla, hermanos, pero me gustaría que lo viera, ¿verdad? En la palabra, en la Escritura. Dice la última parte de Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué ordenamiento, hermanos, o qué reglamento, o qué leyes, según el consejo únicamente de su voluntad, porque Él es Dios. Romanos 11, hermanos, 34 al 35. Vean lo que dice Pablo, hermanos, a los Romanos, capítulo 11, versículo 34 y versículo 35. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Qué psicólogo, hermanos, qué Sigmund Freud va a entender la mente de Dios? Nadie, hermanos. ¿Quién fue su consejero? Nadie, estaba él solo. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Nadie. Él es completamente suficiente. Y las palabras Dios, hermanos, se quedan cortas. Dios es una palabra que nosotros ocupamos humanamente para referirnos a una realidad que nos rebasa, hermanos, que no podemos entender. Pero esa palabra nos ayuda a entender. Dios. ¿Quién le pagó? ¿Quién le dio al primero para que sea pagado? Pues nadie, Él es Dios. Nehemías, hermanos, versículos 5 y 6. Vean lo que dice la Escritura, hermanos, el Antiguo Testamento, el profeta Nehemías, capítulo 9, dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendiga en el nombre tuyo. ¿Cómo es su nombre, hermanos? Dice, glorioso, alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres ¿qué, hermanos? Solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra, todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas o das vida a todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos
te adoran. Él es Dios, hermano. No hay nadie más que Dios. Él es santidad, Él es perfección, Él es todo, hermanos. Y antes de Génesis 1, Él ya era todo, ya era Dios. Dios, hermanos, no sale ganando nada, ni siquiera con nuestra adoración. Quiero irme despacio, hermanos, con este punto porque es delicado y quiero que se entienda correctamente, hermanos. Él no necesita, hermanos, que le adoren para que Él sea Dios, porque Él es en sí mismo Dios. Él no necesita gloria externa, hermanos, para ser Dios. Él, en su naturaleza santa, es Dios. Él por sí mismo es suficientemente glorioso, hermanos, en sí mismo. No hay nada más fuera de Dios, no hay nada mejor fuera de Dios, no hay nada más alto que Dios. Él es Dios, Él es suficiente en sí mismo. Incluso, hermanos, no necesita un grupo de seres humanos que le alaben para Él seguir siendo Dios. Él, con hombres o sin hombres, es Dios. Con creación y sin creación, Él es Dios. Con universo y sin universo, Él es Dios, hermanos. Lo más hermoso de todo esto es que Él quiere ser nuestro Dios. Y Él quiere que usted y yo seamos sus hijos. ¿Se da cuenta, hermanos, de la dimensión tan grande que significa esto? Sigo, hermanos. Son muchas letras, hermanos. Me quiero pasar a la que sigue, a las citas. Isaías 40, versículo 15 y al versículo 18. Dice el profeta Isaías, hermanos, si lo tienes escritura, Isaías 40, versículo 15 al versículo 18. He aquí, dice el profeta, que las naciones son reputadas como la gota de un acetre y como el orín del peso. He aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. Vean a Dios, hermanos, que hace desaparecer las islas como si fueran polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de Él. Es decir, toda la humanidad reunida, hermanos, delante de Dios es como nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Imagínense la humanidad comparada contra Dios, hermanos, ¿quién sale perdiendo? La humanidad, con todos sus avances, con toda su ciencia, con toda su filosofía, con todo lo que ha logrado la humanidad, hermanos, es nada en comparación a un lado de Dios. Y vean lo que dice el profeta, hermanos. ¿Y a qué, pues, haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? Les decía, hermanos, a nuestros hermanos hace unos días, si bajara un ovni, hermanos, aquí enfrente, se bajara un extraterrestre y me dijera, a ver tú, ¿qué eres? Tú, Arturo, ¿verdad? Yo les diría, volteando a ver a alguno de ustedes, yo soy como él, yo soy un ser humano, ¿verdad? Un Homo erectus, dicen, ¿verdad? Un ser humano como él, como él. ¿Qué hay, hermanos, igual a Dios? Para decir, Dios es como Él. No hay nada, hermanos. Nada se parece a Dios. Dios es Dios, solo Él es Dios. Él es único. Nada hay como Él. Y dice el profeta, hermanos, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué lo podemos comparar, hermanos? A nada, hermanos. Nuestra imaginación no da para hacer algo comparable a Dios. ¿O qué imagen le compondréis? Le decía a los adolescentes hace un rato, hermanos, imagínense el choque, hermanos, que una religión haga una escultura de yeso y diga, eso es Dios. Dice Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ¿verdad? Porque no hay nada, hermanos, a lo cual se pueda asemejar a Dios. No hay nada. Él es único, hermanos. Él es Dios. Isaías 40, ahí mismo, hermanos, el versículo 22 al versículo 23. Vean acerca de Él. Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, son nada, ¿verdad? Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. No hay nada, hermanos, que se compare o que tenga igual a Dios. Terminando, hermanos, con las citas, Éxodo 15, versículo 11 al 13. Dios es único, hermanos, en excelencia, nada hay igualable a Dios. ¿Quién como tú, dice Jehová entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste, llevástelo con tu fortaleza a la habitación de tu santuario? La pregunta es, ¿quién como Dios, hermanos? ¿Qué como Dios? ¿Quién como Él? Absolutamente nada, hermanos, absolutamente nadie es como Dios. Se va dando cuenta, hermanos, un poco quién es Dios. La reverencia, hermanos, que debe de tener Dios. El respeto, hermanos, que debe de tener Dios. La fidelidad que debe de tener Dios. Y se da cuenta, hermanos, cómo a veces no le damos a Dios la importancia que tiene. Él es, hermanos, el sustentador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Incluso si no existiera nada de lo que existe, hermanos, Él seguiría siendo ese Dios, hermanos, único, perfecto, excelente. Del Nuevo Testamento, hermanos, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso. Vean la descripción de Dios, hermanos: Rey de reyes, Señor de señores, quien solo Él tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, ahora y siempre. Él es el único que la merece, hermanos. Él es Dios. Ahora bien, hermanos, para ir aterrizando esto, el cual dice debe ser reverenciado, glorificado y adorado. Él está solo en su majestad, es único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él lo sostiene todo, pero en sí mismo, hermanos, es independiente de todo. El universo se sostiene por su palabra, dice la Escritura. Todo lo que existe lo sostiene Dios, pero Él no depende, hermanos, de lo demás. Él no depende del universo para ser Dios. Él no depende de nosotros, hermanos, para ser Dios. Él es independiente. Él da a todos, pero no es enriquecido por nadie. Él en sí mismo es esa riqueza, hermanos, completa, total. Ahora, para entrar un poco en la aplicación, hermanos, y en la reflexión, relativamente pocos de aquellos, dice, que leen la Biblia ocasionalmente, saben de la grandeza del carácter divino, hermanos. Yo me atrevo a decir que pocos hermanos en la iglesia, hermanos, conocemos justamente o con justicia, ¿verdad?, lo que es Dios o quién es Dios. Porque a veces, hermanos, decimos, ay, no, eso es religión, luego platicamos, el sábado platicamos, hermanos. Dios no es un Dios el sábado, hermanos. Es Dios ayer, hoy y por los siglos, por toda la eternidad. Él ha sido, solamente Él, Dios, hermanos. ¿Cómo podemos decir que es religión hablar de Dios si solamente existe Dios? Si lo único que existe, hermanos, que sustenta todas las cosas es Dios. Pero tristemente, hermanos, este punto, relativamente pocos de aquellos que leen la Biblia, hermanos, a veces sabemos la grandeza del carácter divino que inspira, hermanos, dos cosas. Yo veo aquí, uno, temor, e incita a la adoración. Que Dios es grande, hermanos, y sabiduría, e infinito en poder, y sin embargo lleno de misericordia, es tenido por muchos como de dominio público, ¿verdad? Si decimos, hermanos, describamos a Dios, pues decimos, es muy sabio, es muy poderoso y es amor. Y ya, hermanos, eso resume a Dios. Solamente eso es Dios. Vean, hermanos, pero tomar en consideración algo parecido al conocimiento adecuado o correcto de un ser con su naturaleza y con atributos tal y como lo revela, hermanos, la Biblia, es algo que pocas personas, hermanos, incluso la iglesia misma, pocas veces busca, hermanos. Incluso a veces, hermanos, en nuestra iglesia a nivel nacional o mundial, hermanos, o el mundo cristiano en general, pocas veces, hermanos, se predica a Dios. ¿No le parece chistoso, hermanos? Los cristianos, la iglesia de Dios, quizás lo que menos se predica, hermanos, es acerca de quién es Dios. Y vean la importancia, hermanos, de que el pueblo de Dios conozca precisamente a quién, hermanos. ¿Quién es Dios? Tenemos, hermanos, un poco la aplicación en esta tarde y la invitación, hermanos, es que veamos nuestra necesidad, hermanos, urgencia de conocer a Dios.
Si hacemos una lista, hermanos, de los atributos de Dios, una pequeña lista rápida, hermanos. Vamos a ver una pequeña, hermanos. ¿Qué podemos decir de Dios? Su omnisciencia. Es decir, que todo lo sabe, hermanos. Eso se dice fácil, hermanos. Pero ¿qué significa saber que todo lo sabe? Que todo lo que pasó, que todo lo que pasa, que todo lo que pasará, que todo lo que puede pasar, lo que no puede pasar, Él sabe absolutamente todo, hermanos. No sé si me explico, hermanos. Todo lo que pasó, lo que pasará, lo que no pasará, lo que no pasó, lo que puede pasar, absolutamente todo, hermanos. Lo que piensa, lo que no piensa, lo que deja de pensar, Él sabe, hermanos, absolutamente todo. Eso es omnisciencia, hermanos. Dios es omnisciente. Dios es misericordioso, hermanos. Me voy a ir rápido en esta parte. El poder de Dios, hermanos. Él es todopoderoso. Él es fiel, hermanos. Él es soberano. Él es presciente, es decir, Él sabe desde anterioridad todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo sabía, hermanos, lo que va a ocurrir, hermanos. Él es bondad. Él es santidad. La gracia de Dios, hermanos. Él es gracia. Él es amor. Los juicios de Dios son eternos, dice el salmista, hermanos. La paciencia de Dios. Dios es paciente incluso con nosotros, ¿verdad? Dice que no ha venido, hermanos, todavía porque Él es paciente esperando que todos procedan a salvación. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántas características llevamos, hermanos? Él es soberano, hermanos. Él es supremo. También nos habla la Escritura de la ira de Dios. Lo que quiero, hermanos, tratar de compartir con ustedes es ver, hermanos, cuánto nos falta saber de Dios. Y no creer, hermanos, que si alguien es hijo de Dios, del que debería saber es de su papá, de su padre. Hermanos, necesitamos conocer a Dios. La iglesia de Dios, hermanos, necesita conocer a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos acercarnos al conocimiento de Dios. Y quiero ir concluyendo, hermanos, con esas palabras de Jeremías. Jeremías 9, versículo 23 al versículo 24, hermanos. Dice así, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el de Harvard que salió de Harvard, no se alabe el filósofo de que es pariente o discípulo de Sócrates, etcétera. No se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Es decir, la única característica, hermanos, o lo único que deberíamos alabar de las personas o alabarnos de nosotros, si ocupamos esa palabra, es esto, dice el profeta: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Lo único, hermanos, que podemos estar orgullosos o lo que podríamos alabarnos de nosotros mismos es de conocer a Dios. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, soy soberano, soy Dios, dice Jehová. Si algo, hermanos, debe enorgullecerse la iglesia de Dios, lo voy a poner en estos términos, hermanos: no es de nuestro Plan Nacional de Misión Integral, no es de nuestros grupos familiares, hermanos, no es de nuestro ministerio de alabanza. De algo, hermanos, que debiera enorgullecerse la iglesia de Dios sería, en todo caso, de conocer a Dios. Y esto no porque lo diga yo, hermanos, es lo que dice la Escritura. Y hermanos, bueno, lo platico o lo comento, hermanos, no porque yo les diga yo conozco a Dios y hermanos no conozcan a Dios como no lo conocen, ¿no? Sino ver, hermanos, nuestra necesidad humana de conocer a Dios, hermanos, de acercarnos a Dios. Toda la humanidad, hermanos, todo el universo, de hecho, se sostiene por Dios. Todo el universo necesita a Dios. Usted y yo, hermanos, necesitamos a Dios. Usted y yo necesitamos conocer a Dios, hermanos. Ahora, ¿de qué forma conocer a Dios? Para concluir, hermanos. Decía el estribillo que entonábamos hace un momento, hermanos: humíllame, quebrántame,
No sé si usted lo cantó sinceramente, hermanos, o lo dijo sinceramente. ¿Sí, hermanos? ¿No? Porque tiene muchas implicaciones esto, hermanos. Es decirle a Dios, yo no soy nada, Dios. Tú lo eres todo. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño, no soy digno, no soy nada. Hermano. Tú eres todo, tú eres Dios. Te necesito, Dios. Más que nada. Más que mi trabajo, más que el dinero, más que mi salud, lo único que necesita, hermanos, el ser humano es Dios. Lo único que necesita el universo es Dios. Mi invitación, hermanos, es en esta tarde, es poder reconocer, hermanos, nuestra necesidad de Dios. Poder reconocer, hermanos, con humildad, que no conocemos a Dios, que nos hace falta conocerle, hermanos. Y quiero terminar con un breve ejemplo, hermanos. Imagínese usted que en una isla desierta, una isla donde hay una tribu nativa, un nativo se encuentra un reloj en la arena, ¿verdad? Lo levanta y ve el reloj y se lo lleva a su aldea. Y en la aldea pues lo abre, lo revisa, lo estudia, más o menos entiende, hermanos, después de mucho tiempo cómo es el reloj. Y ya cuando más o menos entiende, cuando más o menos lo desarma y lo vuelve a armar y entiende perfectamente cómo funciona, que diga, yo sé quién es el relojero. ¿Usted cree que pueda decir eso? Que con el reloj pueda decir, yo sé los gustos del relojero, yo sé su color favorito, yo sé sus gustos musicales, yo sé de qué color le gusta la ropa. ¿Lo puede hacer, hermanos? Ahora vean, hermanos, si nosotros podemos hacer lo mismo con Dios, sin ver la escritura, hermanos, sin hacer oración, sin venir a la iglesia, podemos conocer a Dios, hermanos. Yo quiero reiterar, hermanos, esa necesidad, no de esta localidad, o enfocarme no solo en esta localidad, sino de la humanidad, hermanos. El ser humano necesitamos a Dios. Es nuestra única y verdadera necesidad, Dios. Y quiero, hermanos, dejarles esa espinita en esta tarde y poder, hermanos, ver nuestra real necesidad de Dios. Y poder, hermanos, como dice el canto que entonábamos, humillarnos, hacernos pequeños, hermanos. Porque cuando nosotros nos hacemos pequeños, hacemos a Dios grande. Pero cuando hacemos a nosotros grande, hacemos a Dios pequeño. Yo le quiero invitar, hermanos, en esta tarde, que nos hagamos pequeños, humildes, y que veamos, hermanos, la grandeza del único y soberano Dios sustentador de todas las cosas, hermanos, que en su misericordia nos permite estar aquí y escuchar su bendita palabra, hermanos, y atraernos a su familia santa, hermanos, y hacernos llamados hijos suyos por el solo deseo, hermanos, dice la Escritura, de su voluntad. A Él sea la gloria, hermanos. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no darle nuestra vida, hermanos, a Él? Yo le invito, hermanos, que nos hagamos pequeños y que le demos el lugar a Dios que solo Él merece, hermanos. Que el Señor les bendiga, les agradezco, hermanos. Su atención pasa a ustedes.